Muy bien, vamos a abrir en el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 59. El profeta Isaías, capítulo 59, dice así de la siguiente manera los primeros versículos. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Okay. Esta semana estaba orando al Señor y me di cuenta cómo el Señor estaba triste porque el Señor me decía: yo los quiero bendecir, pero ustedes tienen muchos atrasadores y no los quieren soltar. ¿Saben qué es un atrasador? Un atleta cuando corre tiene que aligerar inclusive su cuerpo, tiene que comer una dieta porque necesita estar liviano, porque necesita sincronizarse con el viento para poder correr. Y un atrasador son cosas que traen peso, son pesos que vas poniendo en tus piernas, en tus manos, ¿sí? Malas actitudes, malos hábitos que no queremos dejar y con él estamos prestando atención. En esta mañana yo quiero que nosotros reaccionemos a la voz del Señor, porque el Señor dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Hay veces que el Señor nos habla, nosotros dice: ah, sí, ok. Es muy típico entre los jóvenes de aquí de España que cuando uno les llama la atención mayor y tú no estás de acuerdo, yo escucho que dicen ok, pero ese ok es: no me importa lo que tú me estás diciendo, lo voy a seguir haciendo, o lo que tú digas. A veces nosotros le decimos al Señor: ok, lo que tú digas. ¿Ya? Entonces, hay veces que tú oras y tú dices: ¿por qué Dios no me escucha? Llevo tiempo orando, pero Dios no me oye. Es mentira que hay que orar, es mentira que hay que buscar a Dios. Pero la respuesta está en que nuestros pecados han hecho división entre Dios y los hombres. La mano del Señor, Dios está diciendo: mi mano no ha dejado de ser poderosa para salvar. Mi oído no ha cambiado, mi oído sigue escuchando. Y Él sí escucha la oración, pero no la puede atender. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que ha causado división entre Dios y nosotros. Hay una separación, hay un abismo, y ese abismo no lo crea Dios, lo crea el hombre. La gente me dice: ¿por qué Dios permite tal cosa? ¿Y por qué Dios permite tal otra? Es por esto, porque el hombre ha creado un abismo y una independencia entre Dios y Él. ¿Cuál es el problema que tenemos con el pecado? El Señor se queja de que aquí hay lengua mentirosa, hay iniquidad. Dice que el que siembra maldad, pronuncia mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad. Conciben maldad y dan a luz iniquidad. Yo quiero que usted sepa que todo pecado que usted comete está sembrando un árbol. Todo pecado que tú siembras está sembrando una semilla, y eso va a concebir algo para ti. Eso va a concebir una consecuencia para ti. ¿Qué es pecado? Por favor, silencio. ¿Qué es pecado? ¿Quién sabe qué es pecado? Pecado es, según la palabra griega, la definición griega es errar en el blanco. Pecado es errar en el blanco. Cuando hacían el tiro los dardos o al arco y no daban en el blanco, sino que fallaban a la diana, a eso le llamaban los griegos pecado. ¿Sí? El diccionario juzga la palabra pecado como estar en error o caminar en error.
Y la Biblia y el cristianismo juzga a la palabra pecado como estar fuera de la voluntad de Dios. El blanco es la voluntad de Dios. Y cuando usted está fuera de la voluntad de Dios, es decir, usted está en pecado. Pecado no es esto o aquello o aquello o aquello, sino que pecado es estar fuera de la voluntad de Dios. Y todo lo que está fuera de la voluntad de Dios es pecado. Por eso pecado no es solamente fornicar, ni adulterar, ni embriagarse, ni maldecir, ni blasfemar. Eso no es solamente pecado. Cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, estamos dando en error, no estamos dando en el blanco. Por eso estoy interesado en que ustedes sepan lo que es pecado y lo que produce el pecado. Porque aquí la palabra del Señor dice que cuando usted concibe, ¿qué es concibe? Engendra maldad, vas a dar a luz iniquidad. La iniquidad es cuando se practica un pecado de continuo, ¿sí? Cuando se practica un comportamiento de continuo, eso siembra una semilla y crece un árbol. Y es en ese árbol donde están las maldiciones generacionales. Es de ese árbol donde salen los problemas. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. La paga es la consecuencia, el salario que te paga el pecado a ti es muerte. Cuando tú pecas, el pecado te va a pagar a ti con muerte. Cuando una persona adultera su matrimonio, está matando su matrimonio. El resultado, la consecuencia es que su matrimonio va a morir. Cuando una persona está fornicando, va a traer muerte a su vida. Va a traer muerte a su noviazgo, va a traer muerte a su reputación, va a traer muerte a su confiabilidad. El día de mañana nadie va a poder confiar en ti. Estás trayendo muerte, estás trayendo deterioro a tu vida. Cuando las personas fuman y beben alcohol, están trayendo muerte a su cuerpo, están destruyendo sus órganos. La consecuencia del pecado es muerte. Entonces hay gente que piensa o traduce muerte, mira, yo fumé y no me he muerto. No, es un proceso, porque estás sembrando y vas a incubar y vas a engendrar iniquidad. Ahora, nosotros, hay muchas veces en la iglesia, gente pecando. ¿Y qué dice San Juan 9:31? Vamos a mirar lo que dice el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 9. Versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y sabemos, esto lo dijo el ciego a los fariseos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. La gente está rezando, la gente está mandando novenas, la gente está pegadita de camándula, la gente está pegadita de imágenes, hay gente ayunando en las iglesias cristianas, orando, pero el Señor dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, ¿quién es el temeroso de Dios? Temeroso de Dios es todo aquel que dice, a Dios no le agrada esto, voy a temer a Dios, me voy a apartar de esto que a Dios no le agrada. Y hace su voluntad. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo voy a empezar a caminar en tu voluntad. El Señor dice, a ese oye. Nosotros tenemos que ser personas que califiquemos para que cuando oremos Dios nos escuche. Porque Dios no escucha a todas las personas. La gente cree que Dios es bueno y que es misericordioso y por eso abusa. Y cree que puede vivir de cualquier manera y que Dios está complacido. Y que en el momento que clame, la gente normalmente dice, ay Diosito, ayúdame. Cuando estás en el problema. Pero Dios tiene un tiempo en que Él te dice, arrepiéntete. Dios tiene un tiempo donde te llama. Dios tiene un tiempo donde Él te dice, hijo, cambia. Hija, te estoy llamando, te estoy buscando. Si tú no oyes la voz de Dios, va a venir un tiempo donde tú vas a necesitar clamar a Dios, pero Dios no te va a oír. Simplemente porque estás fuera del temor de Dios, simplemente porque no obedeces a Dios, porque estás fuera de la voluntad de Dios y Dios no te puede oír. No es que Él no te quiera oír, es que no puede, porque su naturaleza, lo primero que nosotros tenemos que entender es que el pecado ofende a Dios. Número uno, porque Él es santo. Porque la naturaleza de Dios es santa. ¿Cuántos meterían la mano en un vómito?
Ninguno dice amén. ¿Por qué? Porque es algo contaminado, sucio, ¿verdad? Es algo que da asco. Por eso es que Dios no puede intervenir cuando hay pecado. ¿Por qué? Porque su naturaleza santa repugna el pecado. A Dios le repugna el pecado. Ahora, hay personas que creen que Dios es un Dios caprichoso, que ha puesto un mundo de pautas y de leyes para que tú te lo pases aburrido. Hay gente que cree que Dios puso los mandamientos de no fornicarás, no adulterarás, no hablar, porque Dios era aburrido y no quería que tú vivieras contento pasándote los chachi. Hay gente que cree eso y dice, es que ser cristiano es aburrido. Es que ir al cielo es muy aburrido, es mejor ir a la discoteca, es mejor pasárselo toda la noche bailando. ¿Verdad? Pero ¿por qué Dios prohibió el pecado? Dios odia el pecado, número uno. Ya entendemos por qué lo rechaza. Porque su naturaleza es santa y no tiene comunión con el pecado. Número dos, Dios odia el pecado porque Dios te ama a ti. Y Dios te creó para que tú fueras feliz. Y Dios te creó perfecto. Y Dios creó todo perfecto. Aún el sexo lo creó Dios. Y lo creó perfecto. Y todo lo creó sano. Y todo lo creó puro. Y todo lo creó limpio. Pero ¿por qué Dios odia el pecado? Porque el pecado te destruye a ti. Todo pecado trae destrucción a tu cuerpo. El pecado trae destrucción a tu mente. El pecado trae destrucción a tus emociones. El pecado trae destrucción a tus sentimientos. El pecado te daña la esperanza. El pecado te daña las ganas de ser feliz. El pecado te daña las ganas de triunfar. El pecado te hace tener remordimientos. El pecado te dice por qué lo hice. El pecado te hace traer amargura. El pecado daña tu confiabilidad. Dejas de ser una persona confiable para otra. El pecado destruye tus órganos, destruye tus neuronas. ¿Cuánta persona hubiera podido ser inteligente y alguien muy grande en la vida si no hubiera consumido drogas? Si no hubiera consumido alcohol. ¿Cuántos hijos no estuvieran huérfanos si su padre no hubiera consumido alcohol? ¿Cuántas cosas se pudieron evitar si la gente no practicara el pecado? Entonces yo quiero que entendamos que el pecado Dios lo odia, no porque Dios es aburrido, sino porque todo pecado destruye tu vida. Y por eso es que tú necesitas identificar qué es pecado y apartarte del pecado, porque Dios quiere que tú no te destruyas. ¿Cuántos estamos entendiendo en esta mañana? Amén. El pecado tiene consecuencias, la paga del pecado es muerte. Santiago 1:15. Romanos 3:23, Santiago 1:15. Voy a predicar muy rápido en esta mañana, ya que tomamos más tiempo en el avance. Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después de que ha concebido a luz, después de que ha concebido, da a luz el pecado, o sea, el error, o lo que te destruye. Y dice, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es inevitable. Cuando tú pecas, tú estás dando a luz, es como cuando una mujer está pariendo. Cuando tú estás en error, tú estás concibiendo y dando a luz muerte. ¿Qué muere? Muchas cosas. Muchas cosas mueren. Yo le doy gracias al Señor por su misericordia, porque yo creo que el Señor nos ha guardado de morir de muchas cosas. Cuando las personas pecan traicionando a su pareja, están matando su relación. Cuando eres desobediente a tus padres, estás matando tu relación con tus padres y la bendición de tus padres. Yo quiero que ustedes sepan que el único mandamiento que tiene promesa de parte de Dios es el honrar a padre y madre. El Señor dice, no adulterarás, y ese mandamiento no tiene promesa. No dice, no adulterarás si te da bien en el matrimonio. No dice, no adulteres, y tú tienes que ocuparte de que tu matrimonio sea bueno. Pero hay un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Que es el único mandamiento con promesa. Para que te vaya bien. Si tú haces eso, tú estás activando un principio de bendición. Para que en tu futuro te vaya bien. Mientras tú tengas a tus padres vivos, aprovéchalos. Porque cuando tus padres mueran, ya no vas a poder honrarlos si te perdiste ese principio. Tienes otros principios para activar. Por ejemplo, cómo te puede ir bien económicamente. Cuando diezmas y ofrendas. Ese es otro principio. Cuando diezmas y ofrendas.
Pero ¿qué ocurre cuando no diezmas y no ofrendas? Tú mismo te estás atrasando en la bendición. El pecado provoca la ira de Dios. Esta es una razón por la que no debemos de pecar. El pecado provoca la ira de Dios. ¿Estamos entendiendo? Quien muere en pecado vivirá separado eternamente de Dios. Es necesario ser limpios de pecado. Las personas que mueren en pecado van a vivir eternamente separados de Dios. Hay un lugar que la Biblia describe como el infierno. Es un lugar que dice que donde será el lloro y el crujir de dientes. Es un lugar de tormento. La Biblia dice que Dios creó ese lugar para Satanás y sus demonios. Pero el hombre, por su desobediencia, cuando venga el día del juicio también va a ir allí. Por eso es que nosotros tenemos en vida la oportunidad de arrepentirnos, porque el pecado nos separa de Dios, y toda persona que muera separada de Dios lamentablemente va a ir al infierno. Por eso nosotros no debemos de estar en pecado, no debemos consentir el error, porque el error, el pecado nos separa eternamente de Dios. Tercera razón por la que no debemos pecar. Mira qué lindo es Dios, que Dios nos vio a nosotros en delitos y pecados. Romanos 5:8. Carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay una sola manera de ser redimidos del pecado, de ser redimidos del error, de ser redimidos de las raíces de iniquidad. En mi familia yo he visto la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Lo que mal sembró mi abuelo, mi tatarabuelo y mi padre. He visto a mis hermanos y hasta yo alcancé a recoger los frutos de esa iniquidad. Pero hay una redención. ¿Cuál es la redención? Que Cristo murió por nosotros. Es por eso que no hay ninguna otra manera de redimir el pecado sino viniendo a Cristo Jesús. Ay, pero yo no sé por qué voy a la iglesia. Porque tú necesitas redimir tus pecados. Tú necesitas limpiarte de pecado. No hay jabón. No ha creado ningún jabón que pueda limpiar el mugre del alma. Solamente la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Qué dice Romanos 4:7? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado, o sea, bienaventurado es doblemente feliz. ¿Cómo vive una persona en iniquidad? Triste. Pero cuando sus pecados y sus iniquidades, es decir, hasta las grandes raíces, hasta los grandes árboles que sembró en pecado, son perdonados, viene a un estado de felicidad. Y dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Saben por qué? Porque hay un acusador. Satanás va ante el Señor y le dice, mira a tu hijo lo que está haciendo. Mira a tu hija lo que está haciendo. ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? ¿Qué le pasó a Adán cuando pecó? Tuvo miedo. Se escondió. Se sintió desnudo. Se vio desnudo, tuvo miedo, tuvo vergüenza y se escondió. Cuando usted peca, usted no quiere que nadie lo vea. Cuando usted está en pecado, a usted le cuesta mirar a la cara. Cuando usted está mintiendo, ¿por qué será que cuando usted está mintiendo, a usted le cuesta mirar a la cara? ¿Por qué?
¿Por qué será que a usted le cuesta mirar la cara cuando miente? Porque siente culpable. Hasta los psicólogos lo saben, que los gestos de la persona cambian cuando usted está mintiendo. Ahora, cuando la gente adultera, cuando la gente fornica, eso se nota. Cuando la gente está haciendo algo oculto, eso se nota. Porque indiscutiblemente viene a tu vida el miedo, la vergüenza, y te quieres esconder. Que no me vea el pastor, que no me vaya a ver Teo, que no me vaya a ver Vanessa, que no me vaya a encontrar a nadie que sepa lo que yo estoy haciendo. Lo estás haciendo tranquilamente. Yo les conté el día que yo estaba bailando en la discoteca y vino un hombre y me dijo, tú bailas muy bien. Y le dije, gracias. Y me dijo, no, es que tú bailas muy bien así como tocas el bajo. Y yo dije, ¿qué? ¿Y este hombre de dónde sabe que yo toco el bajo? Me dice, sí, porque tú hace 4 años atrás tocabas el bajo en una iglesia y cantaba Ronnie, Bat Zion. Y eso fue como una puñalada que me entró. Y me tuve que ir de la discoteca. Porque fue terrible eso. Estaba lo más de chache en la discoteca hasta que alguien me descubrió. Y sentí vergüenza y me vi desnudo y tuve miedo. El pecado es como algo, como un juguete, como cuando la mamá le dice al niño, el avión, ni pum, y le mete la cucharada de sopa. El niño se cree que es algo y está recibiendo otra cosa, ¿verdad? Pues resulta que el pecado parece placentero. Lo cometes, te la pasaste chachi 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, pero lo que viene después es una expectación de vergüenza, de ocultarse, de miedo. Por eso Dios no quiere que tú peques. Número 1, te separa de Dios. Número 2, Dios no te escucha, no se puede mover su mano a tu favor. Número 3, vivirías eternamente sin Dios. Número 4, podrías provocar la ira de Dios. Número 5, vas a entrar en una situación de miedo, de vergüenza y de, ¿qué más? De separación de Dios, de temor, de esconderte, de desnudo y vergüenza. Por eso nosotros tenemos que dejar de pecar. O no podemos seguir pecando, no podemos consentir el pecado. Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice, el apóstol Pedro se levantó predicando y le dijo a los judíos, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La gente quiere los tiempos de refrigerio. Ay, ore para que el Señor me bendiga, ore para que me vaya bien en esto, ore porque este negocio prospere, ore porque voy a hacer un viaje, ora por tal cosa. La gente quiere el beneficio, pero no se quiere ni arrepentir ni convertir. ¿Cuál es la condición para que el Señor limpie los pecados? Arrepiéntase y conviértase. Hay gente que se arrepiente, pero lo está haciendo al otro día otra vez. Hay gente que dice lo siguiente, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios conoce el corazón, Dios sabe lo que estoy haciendo. Pero no te arrepientes y no te conviertes. Del Señor no pueden venir tiempos de refrigerio para tu vida. El Señor quiere que tú te arrepientas y tú te conviertas. Es decir, apártate de lo que estás haciendo mal. Efesios 1:7. Carta del apóstol Pablo a los Efesios 1:7 dice. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Sabe cómo se llama el jabón que limpia el pecado? La sangre preciosa de Jesús. Cuando Él te cubre con su sangre preciosa, cuando el Padre ve, no ve tu pecado, ve la sangre preciosa de Jesús. Cuando el diablo te va a atacar, el diablo no puede ver tu pecado, ve la sangre preciosa de Jesús. Por eso es necesario que tú te conserves en un estado de ¿qué? De pureza. Por eso es necesario que tú te conserves en un estado bañado en la preciosa sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque es lo que nos hace que vengan del Señor tiempos de refrigerio.
La verdadera libertad proviene de la obediencia. ¿Qué dice Santiago 4:8? El apóstol Santiago escribió, el hermano del Señor, Santiago. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios. ¿Quién se tiene que acercar? Nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Por qué Dios dice esto? Porque en Isaías 59, ¿qué nos dice? Ustedes se han separado de mí. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores. ¿A quién está hablando? A los que están en error. Limpien sus manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿De qué forma quiere Dios que tú te acerques a Él? Reconociendo tu condición. Reconociendo cómo estás y diciendo, propongo en mi corazón no hacer más esto que estoy haciendo. Y dice, los de doble ánimo, ¿quiénes son los de doble ánimo? Los que unas veces están y otras veces no están. Los que hoy están contentos y mañana no están contentos. Los que dicen, sí, yo lo voy a hacer y mañana, ay no, ya no quiero. Los que andan en dos aguas, fría y caliente. Los que viven o que se llaman Raimundo, que tienen un pie en el reino y otro en el mundo. Nosotros, el Señor dice, limpien su corazón. Ya no vivan más en doble ánimo. Dios quiere que hagamos su voluntad. Santiago 5:15 dice, la oración de fe, el 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo, y él lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué me quiere decir esto? Que hay personas que están enfermas porque hay pecado en su vida. Y ese pecado solamente, y esa enfermedad solamente va a ser sanada cuando un representante legal de Dios en la tierra, cuando un sacerdote de Dios en la tierra, viene y ora con aceite. Y dice que esa unción es tan poderosa que no solamente va a sanar la enfermedad, sino que también el pecado va a ser redimido en ese mismo instante. Es decir, ¿por qué Dios hace eso? Porque el pecado es lo que está provocando la enfermedad. Entonces Dios no va a la enfermedad, Dios va a la raíz. ¿Cuál es la raíz de todo mal? El pecado. El pecado trae ruina, el pecado trae pobreza, el pecado trae divorcio, el pecado trae destrucción, el pecado trae odio, el pecado trae amargura. Anoche hablaba yo con una persona y yo le estaba diciendo, tú tienes un problema muy grave. ¿Cuál es tu problema? Que amas el dinero y por dinero eres capaz de hacer cualquier cosa. Por dinero las mujeres y los hombres se prostituyen. Por dinero hombres o mujeres matan a otros. Por dinero venden cosas. Por dinero cambian cosas. Los que aman el dinero están esclavos del juego y de los vicios. Es pecado por eso, porque te destruye. Simplemente yo quiero que usted se quede con esto. Dios odia el pecado porque te destruye a ti. No porque Dios sea un Dios aburrido y lleno de normas. Dios sea rígido. Simplemente las pautas que Dios puso, las puso para que tú prosperes y te vaya bien. En Deuteronomio 28 el Señor le dijo al pueblo de Israel, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición o la maldición. Si ustedes siguieren la bendición, estos son los principios. Si van a desobedecer, estos son las consecuencias. No vamos a leer el capítulo 28. Les estoy diciendo, les estoy dando la pauta. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Amén. La obediencia. Oh. Hay gente que dice, a mí me gusta. Sí, yo sé que a Dios no le gusta, pero a mí me gusta. Le gusta a tu carne. Por eso el Señor dice que tú tienes que morir a tu carne y que Cristo viva en ti. Por eso dice, si practicáis las obras de la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tú necesitas conectarte con la presencia del Señor para poder que el Espíritu Santo te ayude a matar tu carne. Porque hay personas que dicen, a mí me gusta bailar, a mí me gusta beber, a mí me gusta fornicar, no lo hago todos los días, me gusta de vez en cuando.
no pasa nada. Estás trayendo muerte. La verdadera libertad está desde la obediencia. Les voy a poner un ejemplo. ¿Es bueno tener un auto? ¿Es bueno tener un buen coche? ¿Y qué pasa si usted sale a circular por Majadahonda sin señales de tránsito? ¿Qué pasa si no marcas el pare? ¿Qué pasa si no marcas la rotonda? ¿Qué pasa si te comes un semáforo? Estás circulando sin reglas. Pues te vas a chocar, te vas a estrellar o te vas a matar. O vas a matar a otro, o vas a atropellar a otro. ¿Sí? ¿Qué pasaría si no existieran torres de control ni controladores aéreos? Esos controladores aéreos le dicen al avión desciende a tal altura. He tenido oportunidad de estar en vuelos donde me ha tocado estar volando sobre el aeropuerto, volando. ¿Por qué? Porque el avión llegó en un momento de mucho tráfico y necesitan ordenar los aviones, los ponen a girar, ¿sí? Como en un parque de atracciones, a una altura, y los están viendo y los están controlando. ¿Qué pasa si no existieran esos controladores? Que los pilotos tendrían que estar pendientes en todo momento, en qué momento aparece otro avión para desviarse, o habrían muchos accidentes en el aire. En este momento estamos siendo contaminados de miles de aviones que pasan por el espacio aéreo español, que vuelan para todas partes y tienen que atravesar Madrid y no nos damos cuenta, pero hay unas rutas aéreas, hay unos controladores diciéndole al piloto tiene que cambiar de ruta, tiene que girar a la izquierda, a la derecha para evitar los choques. Por eso el Señor nos puso reglas. Él nos puso en esta vida con todo perfecto. Pero Dios tiene reglas, precisamente ¿para qué? Para que no te choques, para que no te destruyas, para que no te mates. Cuando Dios dice cásate, Él quiere que te cases. Cuando Dios dice no forniques, Dios quiere que no forniques. ¿Pero por qué? Porque eso es un semáforo. Ahora hay personas que están paradas en la mitad de calle. Aquí en España, nosotros sabemos que podemos transitar por lo que llamamos la cebra. Y cuando el peatón pasa por la cebra tiene la prioridad y el conductor tiene que parar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si usted atraviesa la calle por donde no es? Viene un auto. ¿Qué pasa si tú no corres y cruzas la calle? Te va a atropellar. Así es la persona que está practicando el pecado. Está fuera del lugar de seguridad. ¿Ok? Estamos aprendiendo en esta mañana. Vamos a terminar de nuevo con Isaías 59. Pero estoy dando razones por qué no pecar. No es verdad que vamos a terminar. 2 versículos más. Pero no pierdan Isaías 59. Primera de Timoteo 5:22. El apóstol Pablo le escribió a su hijo Timoteo algo muy importante. El apóstol Pablo dice a Timoteo, le da unos consejos y le dice, no imponga las manos a la ligera. Hay ministros que en todas partes es imponga manos. El apóstol Pablo dice, no imponga las manos a la ligera a ninguno. ¿Por qué? Porque hay veces Dios está tratando con una persona y uno le impone manos y esa persona es libre, sana y es quitado el juicio que hay sobre esa persona. O hay contaminaciones que trae esa persona que traen mal. ¿Sí? Hay muchas razones por las cuales no debemos imponer las manos a la ligera. Hay gente que anda poniendo manos por todas partes. Pero mire lo que más me gusta del consejo. No participes en pecados ajenos. Cuando usted permite que una persona peque delante de usted está siendo cómplice. Ay, yo voy a hacer esto, pero no le digas a nadie, que nadie se entere entre tú y yo. Tú eres partícipe de un pecado ajeno. Y le dice por tercero, consérvate puro. Yo quiero que ustedes no sean cómplices del pecado ajeno. En sus vidas no pueden ser cómplices del pecado ajeno.
¿Saben cómo le llaman a una persona que no es cómplice del pecado ajeno? Ya no eres buena onda, ya no me caes bien. Eres un chivato, una chivata. Porque cuando los compañeros se ponen de acuerdo para hacer pellas y tú no estás de acuerdo, pero tienes que callar. No, tú tienes que amar la justicia y la verdad. El que quiera hacer lo malo, que lo haga, pero tú no. O no con tu consentimiento. Ay, bueno, me viste fumando, pero no le cuentas al pastor. No. Esa clase de pactos no existen en los hijos de Dios. Dios dice que nosotros no tenemos por qué participar de pecados ajenos. Por eso es que voy a hacer muchos cambios. ¿Ok? Un versículo que me interesa mucho. Santiago 4:8. Pecar no es solamente adulterar. Porque muy, cuando nosotros no conocíamos al Señor, no sabíamos que era pecado. Sabíamos que era pecado cosas mayores, matar, robar, ¿verdad? Pero cuando venimos al Señor, el Señor quita de nosotros una venda y empezamos allá a ver cosas más al detalle. Mire lo que dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ah, bueno, ese ya lo leí. Dice, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Está en Santiago, pero no recuerdo, no lo veo aquí ubicado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, sí, es 4:17. Sabía que lo tenía. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado también es cuando tú sabes lo que tienes que hacer, que es bueno, que es correcto. Por ejemplo, no estudiar es bueno. ¿No es bueno o es bueno? Estudiar es bueno. Y si no lo haces por pereza, es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Orar es bueno, no lo haces. Venir al culto es bueno, no lo haces. O sea, muchas cosas que son buenas y no las haces ya a conciencia, estás errando. Estás fuera de la voluntad de Dios. Quiero que entendamos tres cosas. Pecar es estar dando disparos, pero que nunca van a dar al blanco. Pecado es estar en error y pecado es estar fuera de la voluntad de Dios. Número 4, el pecado te destruye a ti, por eso Dios lo odia. Ahora, Isaías 59, ahora sí. El pecado que se concibe maldad, el que concibe maldad da luz, iniquidad. Ya les expliqué que la iniquidad es no es simplemente el pecado en sí. Ya hay un árbol sembrado ahí, que va a traer ¿qué? Mira lo que dice la persona, lo que va a engendrar. Dice, confían en vanidad y hablan vanidades en el versículo 4. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspidez. La gente que está practicando el pecado es como si estuvieran calentando los huevos de la serpiente. ¿Qué le va a salir? Y tejen telas de arañas. ¿Qué son las telas de araña? Trampas para que caigan las moscas o los insectos. Cuando las personas cometen pecado, están tejiendo a su alrededor cosas para que les hagan daño y se les vuelvan en contra. Y también van a ¿qué? Están calentando los huevos de la culebra y dice, y el que comiera de sus huevos morirá. ¿Estos huevos que traen? Muerte. Y si los apretaren, saldrán víboras. O sea, no se salvan. Por eso es tan importante no pecar. No, es que yo no peco porque los jóvenes creen que, es que Giovanni dice que no pecamos porque a Dios le desagrada. No simplemente porque a Dios le desagrada. Cuando tú pecas, tú estás incubando huevos. Y si tú dices, me voy a deshacer de estos huevos, vas a morir. Y si los pisas, te van a salir las víboras. ¿Qué hacen las víboras? Morderte. Traen veneno. Traen enfermedad.
Por eso es que hay personas que no salen de la ruina y no salen de un círculo. ¿Por qué? Porque han incubado huevos. Les roban. ¿Por qué? Porque han tejido trampas de telaraña. Por eso yo quiero que toda persona que me está escuchando en esta mañana sea consciente de que no es una buena alternativa ni un buen consejo estar en pecado. Lo mejor que podemos hacer es purificar nuestros corazones de todo pecado, limpiarnos, venir a la presencia de Dios, venir a la sangre de Cristo, renunciar a toda mala conducta, a todo mal comportamiento, sea de mente. ¿Qué maquina tu mente? Sea de palabras, sea de labios. Nuestro lenguaje tiene que ser cada día mejor. Sea de hecho, sea moral. Si hay en tu corazón odio, si hay en tu corazón amargura, eso es un árbol de iniquidad que está trayendo huevos de áspid. ¿Qué trae, por ejemplo, el odio? Trae venganza. Quieres matar. Muchas cosas. ¿Cuántos saben que en su familia han habido huevos de áspid y telaraña de araña? ¿Cuántos han visto esto? Yo lo he visto. Por eso el Señor está levantando una generación nueva, chicos, a partir de ustedes. Dios no quiere que en ustedes se siembre o se extienda más el árbol de iniquidad de sus familiares. Dios quiere que sus hijos vengan en bendición y no en maldición. Dios quiere que a partir de ustedes haya un cambio de generación, haya un cambio de ciclo, que rompas con el ciclo de pecado. Rompe con el ciclo de pecado. La Biblia dice en el capítulo 6 de Jueces que Dios entregó al pueblo de Israel a los madianitas por un periodo de 7 años. Dios los tuvo que entregar a ese pueblo por causa de su pecado. Hay personas pasando tiempos de Dios, de ira, porque no se quieren arrepentir. Isaías 59 dice: mi mano está lista para salvar y mi oído no ha dejado de oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y tú. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero que en esta mañana, hace 8 días les hablé de un pacto de santidad. En esta mañana, joven que me está escuchando, y tengo que volver esta prédica por internet, Dios quiere que tú te apartes del pecado. Y si hay algo en lo que estás pecando y que aparentemente te estás divirtiendo, déjame decirte que estás sembrando muerte, y vas a concebir muerte. Déjame decirte que estás sembrando árbol de iniquidad y vas a concebir maldad. Vas a recibir el fruto de tu maldad. Si estás pecando y quieres persistir en pecado, estás incubando huevos de serpiente. Dios quiere que en esta mañana apartes de raíz lo que no es de Él. Esos árboles hay que arrancarlos de raíz. Por eso vuelvo, insisto, sepárense de personas que no les conviene. Sepárense de personas que traen a ustedes conversaciones inmorales. Sepárense de personas que les dan malos consejos. Sepárense de personas burladoras de Dios y de los principios de Dios. Anulen sus Facebook, anulen sus Instagram, bloqueen personas de su WhatsApp. Incomuníquense de personas que realmente no les traen bendición. Cambien los patrones de conducta que no son buenos para sus vidas, porque traen muerte, traen muerte, traen muerte. Señor, en esta mañana yo quiero tomar decisiones correctas y quiero alejarme de patrones y de hábitos y de comportamientos. No simplemente porque a ti te desagrade, porque en esta mañana entiendo que tú no eres un Dios de caprichos. En esta mañana entiendo que la única persona que sale perdiendo cuando peca soy yo. En este momento yo entiendo que la persona que destruye su futuro cuando peca soy yo. Señor, y tu palabra dice que el pecado visita 3 y 4 generaciones. Es por eso que yo te pido que tú me des jóvenes que amen ser puros. Yo quiero pedirte jóvenes que amen sus hijos aunque aún no los tienen. Yo quiero pedirte jóvenes que amen sus nietos aunque aún no los tienen. Y que ellos digan, yo no voy a pecar porque no quiero que mis nietos recojan el fruto de lo que yo voy a sembrar mal. Señor, en esta mañana, abre nuestros ojos.
esta mañana yo te quiero entregar mi corazón. En esta mañana, Señor, habla con Dios. Él dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Hay cosas con las que estás luchando que no puedes, pero si tú le dices en esta mañana, Señor, quiero dejar esto, y te apartas, el Señor va a darte el poder, el Señor va a darte su gracia, el Señor va a darte la valentía que tú necesitas, el Señor te va a dar la fuerza que tú necesitas. Pero deja ya de estar coqueteando y acariciando el pecado. Sal del error, sal de lo que está mal. Lo que está mal, está mal. Si le parece a Dios mal y a ti te parece bien, tienes un problema. Pero en esta mañana yo quiero que tú aprendas a decirle no a lo que Dios dice no. Ministranos, Señor. Que no es de ti, el velo de sal para solo a ti. Solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia.
te seguiré, voy a seguirte, voy a seguirte, te seguiré, te seguiré, voy a seguirte, voy a seguirte, te seguiré, te seguiré, voy a seguirte, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. Te doy gracias en esta mañana. Te pido que nos des el entendimiento para saber de qué cosas tenemos que apartarnos y qué cosas tenemos que comenzar a hacer, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Bendigo cada vida en esta mañana, Señor. Y declaro que terminamos esta semana en tu presencia. Comenzamos una semana llena de metas, de favor, de propósito, de libertad, de obediencia. En el nombre de Jesús nos activamos en la obediencia, Señor. Renunciamos a toda raíz de iniquidad. Renunciamos a toda raíz, Señor. Destruye todo huevo de áspid y toda telaraña, Señor. Toda trampa del diablo, confúndala en esta mañana, Señor. Nos arrepentimos de toda maldad, de todo pecado, Señor. En el nombre de Jesús. No puedo vivir sin tu presencia. Gracias. No puedo vivir sin tu presencia. Despedimos a los que están en la red, declaramos bendiciones sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, amén.